Bienvenidos, mi nombre es Gabriela Trujillo. El día de hoy les voy a hablar sobre dos videos. El primero son las ciudades antiguas y el segundo es la introducción a la ciudad europea. El primero habla más que todo sobre cómo el mundo urbano empieza a urbanizarse desde el inicio con Babilonia y Mesopotamia. Estas dos ciudades son consideradas como el imperio babilónico, en donde se habla el principio de los jardines colgantes, las bombas hidráulicas, las murallas sólidas. También habla de diferentes civilizaciones mayas en donde se relacionan en cuanto a los espacios públicos, a la, a la innovación de tecnología, a la creación del lenguaje, a la forma de control y coordinación. Hablamos también, por otro lado, de Pekín. Pekín es una de las ciudades amuralladas más conocidas en el mundo. También tiene un sistema desarrollado donde son caracterizados por ser morfológicamente estructurales y donde se puede identificar un diseño urbano muy arraigado a China. Nos cuenta también sobre la importancia del Estado, la arquitectura, la cultura y la administración. Estas cuatro facetas van muy ligadas en cómo se organiza el espacio público y en cómo la arquitectura y la forma hace que tenga una buena organización en el espacio. Siguiendo de ello, estamos también tocar uno de los temas importantes, que fue la historia de Edo antes de convertirse en Tokio. Tokio anteriormente era una ciudad en donde se veía el riesgo y se veía expuesto la urbanización, y también en donde se vio reflejado tanto el sector privado como el sector público. También como una metrópolis del universo y una metrópolis ya muy urbanizada. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que es una ciudad en donde ya se encuentra sobrepoblación, en donde ya se ve reflejado los pactos no, la manera en cómo la sociedad se organiza, y en donde se ve ya expuesta la contaminación, en donde se ve expuesta la organización espacial, en donde se ve reflejado los diferentes tipos de arquitectura que tiene Estambul. Buenos días, el día de hoy les voy a explicar sobre dos videos. El primero de las ciudades antiguas y el segundo sobre la introducción a las ciudades europeas. El primero hace énfasis mucho en diferentes civilizaciones antiguas, conocidas como metrópolis, en diferentes partes del mundo. Hace mucho enfoque en cómo estaban organizadas anteriormente, tanto urbanísticas como también diseñaban los espacios públicos, cómo se desarrollaban espacialmente, cómo tenían características urbanísticas de crecimiento, cómo tenían nuevas tecnologías en cuanto al sistema hidráulico, entre otras cosas. Uno de los puntos claves es en donde hablan como la sociología urbana, en donde ponen diferentes temas, en este caso cómo está caracterizado y cómo se refleja la idea y la perspectiva que hacen diferentes investigadores. En este caso me llamaron la atención dos principalmente, que es Henry Ford y Max Weber. Que Henry Ford hace énfasis en cómo las ciudades mismas se condenan a la urbanización, en el exceso de urbanización. También
nos recomienda que para ello debemos abandonar a la ciudad para poder resolver los problemas. Creo que es muy importante tener términos para clasificar estas ciudades y en sí el tema urbano. Para ello explican en cómo la ciudad, la palabra ciudad en diferentes traducciones significan diferentes definiciones. En este caso hablan como cómo se puede dar una metrópolis utilizando y organizando los espacios de manera adecuada en cuanto al tamaño de la población, en cuanto al control y la concentración tanto de la vida social como cultural. Max Weber hace énfasis mucho en la definición de modelos ideales para apreciar los espacios y las discrepancias entre modelos y la realidad. También nos permite analizar los espacios y ver diferentes tipos de investigación para así tener diferentes tipos de conceptos. También en este primer video hablan sobre cómo se dan a las diferentes ciudades del mundo diferentes tipos de conceptos, como en el aspecto de la sociología urbana. Por ejemplo, Chicago es dominado chicalogía, es Chicago que ha ubicado en Nueva York. China es también reconocido como Chinalogía. Río en Brasil es conocido también como Riología. En Italia, Napología. Estos son muy importantes porque hacen que la urbanización sea un arma para descifrar el proceso tanto de problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales e incluso culturales. Hace énfasis un investigador que se llama Neil Brenner, habla sobre la organización planetaria, en cómo las ciudades y las metrópolis tienen un análisis diferente, un análisis en donde se puede enfocar al nivel de individualidad, a las experiencias cotidianas de los ciudadanos, a cómo las ciudades tienen como concepto un concepto fluido en donde donde no existe unificar ni tener categorías en los diferentes conceptos. Dice el video, pues, Neil Brenner hace énfasis en que lo urbano siempre va a ser incoherente. A esto se relaciona en cómo los diferentes procesos de urbanización generan preguntas en cómo se pueden desarrollar, cómo se pueden organizar, en cómo mitigar el exceso de urbanización, en cómo se pueden mitigar los niveles de contaminación, los niveles de pobreza, el consumo exceso del agua, en el consumo exceso de energías no renovables. En este caso, presentan una lectura sobre cómo está Estambul organizada actualmente. Como anteriormente lo nombré, Estambul es una ciudad organizada pensando en mitigar todos esos problemas anteriormente, pero el problema principal es que Estambul es una de las ciudades más pobladas en estos momentos. Y lo que hace es dejar a un lado el pensamiento que tienen estos investigadores y lo desarrollan de una forma excesiva. Hoy en día, como conclusión, es necesario observar las diferentes ciudades y pensar la ecología dentro de la ciudad como una manera de que la naturaleza logre desarrollarse y preserve los diferentes ámbitos y mitigue las diferentes problemáticas que lo nombré anteriormente, como por ejemplo el uso de energías y el desarrollo sostenible. Pienso que es un enfoque muy importante para ver
cómo se puede organizar bien una urbanización a, en cuanto a la estructura, en cuanto al lado material, en cuanto a a los patrones que se dan para organizar internamente. En la segunda parte habla sobre la introducción sobre la ciudad europea. Esto lo hacen enfocado más que todo en cómo, no más enfocado sino como dándole un ejemplo en cómo se puede hacer un modelo analítico para entender las ciudades actualmente. Hablan sobre el modelo de la ciudad europea como relación a un orden social en los estados de descenso y la primera forma en donde se ve el capitalismo. Es un modelo en donde se ve el desarrollo urbano, se ve el desarrollo de una ciudad con mucha potencia económica. También habla de diferentes lecturas, en este caso la escogida se llama Edad de Oro en las últimas ciudades medievales. Creo que es una lectura en donde enfocan mucho en cuanto a la urbanización, las estructuras sociales, económicas y políticas se ven reflejadas en el desarrollo y en la proyección que hacen que se transforme y se desarrolle el nivel económico y en cómo se ven los diferentes tipos de infraestructura. Algunos hablan de 3 tipos importantes de transformación que se dio en esta época, que es el fin de invasiones provenientes del este, donde se veía muy reflejado que no había ningún tipo de fronteras existentes. La segunda fue la separación progresiva entre la Iglesia cristiana del Oriente y los bizantinos, en donde se ve esa relación del mundo católico del occidente, como se ve reflejado como las diferencias entre ellos dos. El tercero, la primera revolución agrícola, en donde se incrementa el sector económico de la comida, en donde las personas empiezan a dejar las tierras y tienden a sacarlo todo como por los mercados urbanos. Por último, hablamos sobre el primer capitalismo, como los burgueses hacían las diferentes negociaciones y cómo se vuelve muy importante el comercio y el intercambio en cuanto a Europa.